Aquí en La Octava hemos platicado en diversas ocasiones con la experta, con Ana Katiria Suárez. Ella es abogada penalista, defensora de género, de los derechos humanos, y hemos tenido la oportunidad de analizar a fondo lo que es precisamente la lucha por el respeto a la mujer, por la equidad de género y en contra de la violencia hacia las mujeres. Hoy se encuentra con nosotros Ana Katiria. Es un verdadero placer, Ana Katiria, recibirte aquí. Gracias, en La Octava. Julio. Y yo de entrada te preguntaría, ¿qué opinas de esta propuesta de Alejandro Hertz Manero? Pues no creo que lo que opine del alma se pueda transmitir por esta vía, pero me parece un total retroceso, me parece una burla y sobre todo el cinismo de reconocer que el cambio se da por la ineficacia y la ineptitud de los servidores públicos para poder integrar el delito. Me queda claro que quien se atreva a hacer esta propuesta no sabe de tipos penales y se le olvida que el feminicidio, el bien jurídico que tutela este tipo penal es la dignidad de la mujer y la vida, claro, versus el homicidio solamente la vida. Entonces, si quieren ponerla como agravante, pues van a tener que poner las 7 puntos de características que se deben reunir. Entonces, no tiene sentido. Son bienes jurídicos totalmente distintos y uno tiene que atender a la vileza, a la forma tan ruin como antes, durante y después de quitar la vida a una mujer. Es que este delito se entiende como un delito de género. No es un homicidio per se. Hay homicidios en contra de mujeres que no son un feminicidio. Entonces, el cinismo me parece burdo porque se asevera que es porque les cuesta mucho trabajo integrar. Entonces, pues, o capaciten al personal o cámbienlos, ¿no? Vayan a la escuela, porque yo no veo a muchos litigantes o a muchísimos ministerios públicos también que se les complique el tema y muchos jueces también lo tienen muy ciertos. Yo creo que es una justificación falaz. Yo creo que nuevamente están queriendo darnos a tole con el dedo para retroceder en los pasos que como defensoras y defensores de derechos humanos tenemos frente a la ola de violencia tan grave que se vive en este país en contra de nosotras las mujeres, y dar un paso atrás significaría pues ponernos una pistola en la cabeza, ¿no? No concibo que por cubrir una ineficacia en la impartición y procuración de justicia se haga un retroceso a la lucha feminista que nos ha costado tanto trabajo establecer en este país. Viene a reflejar lo que hemos platicado en otras ocasiones, Ana Katiria, esta incapacidad, esta misoginia incluso por parte de la autoridad, porque hablamos de un hombre que está involucrado en el tema de la justicia desde hace muchísimos años. A lo mejor es el problema, tantos años. Es a lo que voy. Ya se arrastran estos vicios de no entender lo que se está viviendo en el tema de la violencia de género. Pues yo creo que es un tema de evolución social, ¿no? Evidentemente no creo que la realidad mexicana sea la misma hoy a la de hace 40 años o la de hace 30 años. Entonces, a mí sí me preocupa, pero también me preocupa porque estos comentarios o estas reflexiones misóginas de quitar el tipo penal de feminicidio, pues también las escuchamos de algunos abogados litigantes jóvenes que se llaman expertos en la materia y dicen, es que no es necesario, ya tenemos el homicidio, ¿para qué le hacen al cuento? No, bueno, pues yo creo que hay un antecedente brutal para poder establecer la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. De entrada, pues solamente los estudiosos del derecho podemos entender que los tipos penales tienen un origen y una razón de ser para establecerse. No surgen para complicar el sistema penal como lo hacen ver en todos los medios de comunicación que refieren, no quiero ser puntual en quién es el creador de esta, híjole, no sé qué calificativo ponerle, pero en esta idea de eliminar el tipo penal de feminicidio. Hay que atender a las razones de la creación del tipo penal y sobre todo que el hecho de quitarlo, pues limitaríamos el análisis de las razones por las que se privó de la vida a una mujer. Y seguimos entendiendo, Julio, que tanto los procuradores de justicia o los analistas jurídicos no entienden lo que es un delito de género. Estamos en 2020 y seguimos, bueno, no seguimos porque de este lado no, hay mucha gente sin entender qué significa un delito de género, por qué se comete en razón de género, por el hecho de ser mujer. Y siempre pongo el mismo ejemplo, hay homicidios que se cometen todos los días, hombres que matan hombres. Así es. Hombres que matan mujeres.
¿En dónde están las mujeres que matan a los hombres por razón de género? Viene derivado de una violencia patriarcal, por lo general de una violencia familiar, de violaciones sexuales, de sometimientos perversos, de desgarre de cuerpos, de total falta de respeto y de indolencia a la vida y al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y es por eso que no podemos permitir, y creo que sí está en manos de la sociedad civil y de los legisladores, echar abajo esta propuesta, ni siquiera mirarla hacia adelante, porque el quitar las puntualidades que nos hacen avanzar no quiere decir que el sistema penal acusatorio vaya a evolucionar. Sí capacitar a sus empleados. Hay un punto que acabas de tocar fundamental, porque se escucha mucho en la sociedad civil, que dicen a los hombres también los matan. Los hombres también son víctimas de violencia. Pero aquí hay una diferencia sustancial, y es que a la mujer la están matando por ser mujer. Ese es el punto. Que es totalmente diferente a la violencia que se enmarca incluso en el tema del crimen organizado. Ese es el punto. Matan a las mujeres en un estado de indefensión total. Ves a hombres acribillados a manos de otros hombres, quizá delincuencia organizada, delincuencia común en la calle, que también sería igual para una mujer. Pero las mujeres muertas en feminicidio hay un ingrediente que es esta violencia interna, emocional, el desgarrar los cuerpos, esta imposición de poder. ¿Por qué? Porque puedo, porque quiero y sobre todo por la impunidad. Y como el cuerpo de una mujer es tan cosificado y solo, bueno, ya se murió, ya supone el homicidio, ¿qué más da la razón por la que la hayan matado? Oye, espérame, hay muchas razones que hoy vivimos, como estas tentativas de feminicidio, el caso de Malena. Sí. Imagínate que hoy Malena, víctima del ácido por parte de este diputado, que hoy tenemos pues, la responsabilidad de representar, se le prive del acceso a la justicia como un derecho humano por no querer catalogar un delito tal y cual es. Ella, como víctima, sufrió una tentativa de feminicidio. Le arrojaron ácido en la cara para destruir su identidad como mujer. ¿Por qué? Porque la víctima rechazó en su ego misógino y patriarcal a un sujeto que no estuvo de acuerdo con que lo abandonaran, y ahora, bueno, pues estas son las consecuencias. Como son las consecuencias de las mujeres que se atreven a levantar la voz dentro de sus casas y lo que obtienen es la muerte por ser mujer. No un homicidio común y corriente en la calle. Entendamos que son tipos penales que constituyen bienes jurídicos distintos. Dignidad y vida para el feminicidio, vida para el homicidio. Y esa es una regla fundamental a los que se dicen estudiosos del derecho. Incluso en este tema de la violencia en contra de la mujer, ya yéndonos al asunto del ácido, es una de las agresiones más brutales todavía, porque acabas con la vida de esa persona, y me refiero a que no necesitas matarla para acabarla. La matas en vida. Claro, estás acabando con su imagen, con su esencia, con su confianza, con su salud. ¿Qué nos dice como sociedad, Ana Katiria? Porque ya vimos el caso de Gers Manero, coincido plenamente contigo. Cuando yo leí esa nota, de verdad la tuve que leer 2 veces. Sí. Porque no podía creerlo. No podía creerlo, y sobre todo la justificación que estaba dando. Como somos incapaces, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Pues lo metemos todo en la misma olla y a ver qué sale, ¿no? No, y además catalogar como que dice, la agravante si se comete en contra de una mujer. O sea, cualquier homicidio que se cometa en contra de una mujer, debemos de contemplarlo porque es en razón de género. Se está contradiciendo. Sí, claro. ¿Qué pasa con nosotros como sociedad? Pues yo creo que como en cualquier situación de extrema violencia, no hay una contención por parte de la autoridad, no hay un Estado de derecho, hay un Estado fallido, la impunidad es avasalladora en todos aspectos, no tiene sentido la lucha por la justicia cuando es una súplica y desgarrador pedirle a las autoridades que cumplan con su deber. Yo creo que la indolencia que se genera es a partir de esta poca o falta de respuesta total de las autoridades para tener consecuencias en las conductas que lesionan a terceros. Entonces, ¿yo por qué me voy a limitar a lastimarte si yo deseo cosificarte y darte una lección cuando no hay nadie detrás de mí que contenga la sociedad y que castigue estas conductas que lesionan tanto? Hay una violencia extrema generalizada, eso es cierto, no podemos encasillar todo en un tema de género, pero es una realidad actual y real y que no es un tema político ni de opinión. Oye, a ver, ¿tú qué opinas, Julio? Claro. No,
Es una realidad. Matan 10 mujeres al día por el simple hecho de ser mujer. Mientras estamos hablando, una mujer está siendo víctima de feminicidio solamente por el hecho de haber nacido mujer. Como ese privarle de la vida, como muchísimos otros tipos de violencia. Yo considero que este intento de reforma patética resulta también en una violencia política. De aprobarse esta modificación, estarían violentando lo que con tanto trabajo los legisladores, en conjunto con los colectivos y organizaciones feministas, han caído en cuenta de la necesidad de establecer estos tipos penales. Con lo cual, si se hace una orden superior de eliminarla, pues es una violencia de género política impresionante, porque se dejará de invisibilizar las razones por las que se le privaron de la vida a todas estas mujeres y las seguiremos encasillando en un solo lugar y luego argumentando que solamente lo hicieron para dividir el número de incidencias y no acomodarlas todas y que se vean menos homicidios. Pues perdóname, tener un número certero y cierto de feminicidios todavía es mucho más grave, ¿no? Claro. Eso va también para la gente que te está escuchando, que nos está observando. ¿Por qué es importante como país, como sociedad, por el momento que vivimos? ¿Por qué es importante saber, y perdón que lo diga tan crudo, a cuántas mujeres están matando? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante como país? ¿Por qué lo necesitamos saber? Mira, se me ocurren muchas razones que me nacen de lo más intrínseco, de las entrañas, pero lo primero es que mañana puedo ser yo. O puede ser tu madre, sí, o puede ser tu esposa o tu hermana, o no sé quién. Pero la situación es que no hay un solo momento en que una mujer ponga un pie en la calle, que no estemos expuestas a ser víctimas de un feminicidio solo por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué? Porque pueden, porque una disparidad física nos impide a tener al menos una riña defensiva, porque incluso cuando se aplica la legítima defensa somos juzgadas con más severidad porque debimos haber pedido ayuda. Entonces, pues la única razón que creo que es dable el comunicarnos a todos es porque tenemos derecho a saber el nivel de violencia que se vive en contra de nosotras y establecer las medidas de seguridad. Y lo primero es exigirle a las autoridades que se hablen las cosas como son. El derecho penal es de estricta aplicación. No podemos suponer una conducta determinada en un texto normativo, en un artículo, pero en realidad es otra, solamente para tapar el hoyo. Hay que tapar el hoyo, rápido, porque el MP no sabe integrar. Yo creo que hay muchos que sí saben, y si no, que se eduquen. Claro. Ana Katiria, ¿me permites hacer una pausa y regresamos para seguir charlando? Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más aquí en el espacio de Julio Astillero. Soy Jesús Escobar Tobar. Seguimos con esta interesante charla con Ana Katiria Suárez. Ana Katiria, comentábamos en el corte la humanización de la justicia. Muchas veces los abogados, los ministerios públicos están alejados de lo que está pasando en el país, únicamente ven lo que está ahí escrito, pero no van más allá, no ven a la persona precisamente. No. ¿Qué tanto esto influye en la discusión que se está teniendo en este momento en el tema del feminicidio? Total, hay una ausencia de empatía total, una indolencia frente a nuestra preocupación de ser privadas de nuestra vida en feminicidio. Y me parece que no atender a la parte humana de la razón y la creación de la evolución de las leyes, pues nos desconecta como sociedad. Si de por sí la pregunta que me hacías hace rato de por qué vivimos esta situación actualmente, pues yo creo que es una deshumanización total. Y todo es total, estoy siendo muy repetitiva, pero esta indolencia con la que se propone, con la que se habla, ¿no? Con la que se anuncia, ya se agarró al señor por lesión, wow, no, era una tentativa de feminicidio, no, una lesión, oye, pero le trató de quitar la vida, sí, pero no se las quitó eso, oye, pero es que la tenía sometida desde hace 2 años, la violó 4 veces... No importa, ¿no? El chiste es sacar los números, dar resultados. Los resultados no se dan a partir de los números que el señor pueda integrar, se dan a partir de la sensación y las emociones de la sociedad. Eso es a lo que yo estoy aferrada a establecer en humanizar la justicia. La empresa A no violó a la empresa B. Pedro violó a María. Claro. Y así es como lo tenemos que ver. Entonces todo el mundo habla de la reinserción de los delincuentes a la sociedad. ¿Y qué hay de las víctimas? ¿Cómo las regresamos a un día normal? ¿Cómo regresamos a Malena a un día normal? Claro. ¿No? Yo creo que lo primero es abrazarla
como víctima de género y aceptar frente a ella que el Estado ha fallado y que estamos dispuestos a colaborar como sociedad para que se reintegre a la sociedad de una manera pues, medianamente menos dolorosa de la que hoy vive, ¿no? La gente sufre de ver a un ministerio público, a las niñas cuando van a denunciar una violación les preguntan si lo disfrutó, cosas terribles, ¿no? Si ellas lo provocaron. Seguimos en este discurso de 1900 Carranza de ¿y qué traías puesto? ¿Y por qué saliste esa hora? Y demás. Entonces, no puedo entender que no veamos todos que el hecho de echar abajo un tipo penal que nos protege como mujeres no sea síntoma y un reflejo de la misoginia y el patriarcado que ahorita representa este país. Y perdón, yo no tengo enjuague con nadie, no le debo nada a nadie. Hago mi trabajo como litigante y trato de colaborar con las autoridades para restablecer el Estado de Derecho y acceder a la justicia. Nada más. No se pide un favor, no se pide condescendencias. Se pide que de ese lado cumplan con su deber y nosotros cumpliremos con el nuestro. Claro. El tema de los medios. Ayer leía un encabezado que hacía referencia a la desaparición de 3 mujeres y decía 3 madres solteras desaparecen, destacando el tema madres solteras. ¿Qué pasa con los medios también? Híjole, no sé si el madres solteras es para ablandarnos el alma o para decirle prostituta andas... ¿Qué pasa con la narrativa muchas veces? Pues yo creo que la narrativa también se desprende de un contexto misógino. Hay que entender que lo que ha generado la criminalización de las víctimas es esta desresponsabilizar al agresor, ¿no? Encontrar una justificación, como siempre lo hemos visto en un país misógino, el de, pues tú me provocaste, es que me haces enojarlo, ya ves, por eso te pego, ¿no? Es que no te portas bien, te lo merecías. Sí. O mira, es que me provocas mucho, pues yo necesitaba penetrarte, ¿no? Porque uno es hombre. Sí, y bueno, ¿eres hombre o neandertal? ¿Eres hombre o eres un simio? Te iniciamos un juicio de interdicción por ser incapaz de controlar tu ímpetu sexual, ¿no? O sea, si no eres capaz de limitar tus acciones para no vulnerar o transgredir los derechos del de enfrente o de la persona que se encuentra enfrente de ti, pues entonces decrétate incapaz. Y si todos son incapaces, los que asientan que las mujeres no tenemos derecho a establecer, que la violencia que recibimos no es una violencia de la calle. Evidentemente el país está conmocionado y convulsionado en este sistema que vemos. Vengo de ver a una persona en el hospital porque le pidió a un sujeto que moviera su coche y le reventó la cabeza a batazos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Seguro no es la primera vez. Hay impunidad y no hay contención por parte del Estado. Esa es la violencia de la sociedad, pero es distinta a la violencia que vivimos las mujeres. ¿Qué pasa con las chicas en la UNAM? ¿Qué más les da aceptar los pliegos petitorios de que eduquen a los profesores con perspectiva de género? Oye, nada más, porfa, pues no me mates, no me violes, no me toques, no me acoses. No sé si sea mucho pedir, ¿no? Claro. Ana Katiria Suárez, usted la acaba de escuchar, es abogada, es penalista, de verdad toda nuestra admiración, nuestro respeto precisamente por toda la lucha que estás librando. Gracias. Hemos tenido la oportunidad de platicar ya en varias ocasiones y de verdad escucharte es aprender de cómo modificar este escenario, de cómo luchar para modificar este escenario que todos como sociedad tenemos una enorme responsabilidad de enfrentar y de cambiar, porque bien lo dijiste, puede ser cualquiera. Exacto. En este momento. Ana Katiria, gracias. Te agradezco Levantemos muchísimo, la de verdad, voz, totalmente. Abramos los espacios a las víctimas. Sobre todo ese tema. Ana Katiria, bienvenida a La Octava y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ya prácticamente nos vamos en este espacio de Julio Astillero. Yo le agradezco, por supuesto, el favor de su atención. Le agradezco todos sus comentarios, todos sus puntos de vista. Le reitero un fuerte abrazo a Julio Astillero. Soy Jesús Escobar Tobar. Viene Ricardo Rafael. Gracias. Es muy lamentable